Muy buenos días, estudiantes, sean bienvenidos una vez más a esta su materia lenguaje y literatura. Espero que usted y toda su familia estén gozando de buena salud y muchas bendiciones. Como ya es habitual, en estos videos trato de explicar diferentes metodologías que hemos abordado a lo largo de todo el año, un año que prácticamente ya está en su parte final. Agradecerles por todo el esfuerzo que muchos de ustedes han puesto y pues recalcarles para aquellos que tienen clases pendientes que las puedan enviar. Como siempre abordamos diferentes poemas con diferentes poetas, entonces en esta ocasión no será la excepción y pues hablaremos sobre un poeta español y un poeta salvadoreño. Veremos su biografía, su producción literaria y un par de poemas que vamos a declamar. Los poetas a analizar son Antonio Machado y Roque Dalton, que sería como la recepción de textos literarios de estos poetas, ¿verdad? Y pues sin más preámbulo, hablar sobre ellos, una breve biografía, porque siempre trato de hacerla bastante breve para no alargarnos mucho, y pues lo más importante de cada cual, ¿verdad? En esta ocasión hablaremos de Antonio Machado. Como pueden ver al lado izquierdo una fotografía de él. Fue un poeta y periodista español que nació en Sevilla en 1875 y muere en 1939. Este poeta fue uno de los más leídos dentro de su época. Viajó a París en 1899 y también volvió a París en 1902, que es donde conoció a Rubén Darío, que fue un poeta nicaragüense que en ese momento se formalizó y se fundamentó uno de los movimientos literarios, más que todo en poesía, llamado modernismo, y en el cual pues Antonio Machado también formó parte, pero también más adelante formó parte de la generación del 98. Agregar un poco más de su información, en 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Anduvo por muchos lugares, como por ejemplo Madrid, París y otras ciudades europeas, donde anduvo conociendo diferentes culturas, y pues esto lo tocó y esto lo sirvió como inspiración para escribir diferentes tipos de libros, más que todo poesía. También perteneció a la generación del 98, que comúnmente se le llama con ese nombre, pero es de 1898, no nos vayamos a equivocar, que es de 1998, junto con a Miguel de Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío, y entre otros formaron este grupo de la generación del 98, que pues prácticamente fueron quienes se preocuparon por la España del momento, pues prácticamente era una España coloquial, un poco derrotada porque había perdido el poder económico y militar de algunos países que todavía quedaban, que eran dueños acá en América. Recordemos que El Salvador y todo Centroamérica se desyugó de la España ya por 1821, ¿verdad? Y otros países que ya a finales de 1890, 98 en este caso, que pues debido a esa pérdida España estaba en una difícil economía. Entonces, y pues fue parte de esta depresión tanto material y moral que nace esta generación del 98, y es a ellos a quienes les escribe. Ahora, muy bien, hablar acerca sobre sus obras más sobresalientes tenemos un par. Soledades en 1903, Campos de Castilla en 1912, Nuevas Canciones en 1924 y Poesías Completas en 1928. No son todas, pero son las más sobresalientes. Entonces, hablar más específicamente sobre el libro Campos de Castilla, que fue publicado en 1912,
El contexto histórico de este libro se sitúa entre dos grandes líneas estéticas, el modernismo y la generación del 98. El modernismo no fue más que un grupo de escritores que su principal fue Rubén Darío, un poeta nicaragüense, que fue una renovación estética en cuanto a la poesía. Y pues se apoya en la expresión de la sensibilidad del poeta, acercándose a menudo a la intimidad de la introspección y la confesión. Este poemario fue publicado inicialmente en 1912. Esta obra consta de 56 poemas y pues los poemas que abordan son los cuadros de paisajes, personas de Castilla y meditaciones sobre la realidad española. Y el libro está fundamentado o está compuesto de los 4 núcleos principales, que sería la Soria, que son poemas paisajísticos en los que se arremete contra la España sumida en la miseria tras el desastre de 1898. Entonces, en estos poemas se habla mucho de los paisajes de España, ¿verdad? Y la decadencia que este tuvo, como les digo, por la pérdida tanto de los países de Filipinas y los países de Cuba en ese año. También habla de la Baeza. ¿Qué es la Baeza? Son paisajes castellanos, y también a su esposa Leonor. También está compuesta por proverbios y cantares, que se hace una compilación de filosofía y el ambiente popular, tratar de recordar lo autóctono. Y por último, los elogios, que son 14 poemas en los que homenajea a otros escritores. Entonces es de esta manera como Antonio Machado trata de reflejar, hablar de la naturaleza, de los paisajes, de Dios, de su esposa, de filosofía, inclusive también de amor, en los diferentes poemas que él tiene. Entonces he elegido solo uno, tiene muchísimos más, pero si usted está más interesado o tiene muchísima más, tiene otra curiosidad, puede ir a buscar. Entonces he elegido nada más que lo vamos a leer, titulado La primavera pasaba. La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, llovía en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Está hablando de la primavera, o está haciendo como un repaso de la vida cuando ya llega a su ocaso, ¿verdad? El ciclo de la vida del humano, la niñez, la adolescencia, la madurez y por último la vejez, ¿verdad? Entonces ustedes están en la plena adolescencia, inclusive niñez, mejor dicho. Entonces ya cuando uno ya tiene más años se recuerda de sus primaveras, como quien dice, de sus 15 primaveras, 15 años se refiere. Entonces eso es lo que está hablando Antonio Machado, ¿verdad? De cómo la vida habla, lo joven, lo verde, lo nuevo, que puede ser los campos juveniles y al final una juventud vivida o nunca vivida, quizás por tanto soñar, trabajar o solamente estudiar, y quién te volviera a soñar. Entonces esto es un poema nada más de él. Si usted tiene curiosidad más sobre este poeta, puede ir e investigar. Ahora hablaremos sobre este poeta salvadoreño, por cierto, uno de los escritores muy sobresalientes, que tiene mucha y buena producción literaria. Vamos a hablar al final y ver acerca de un par de poemas de él. Roque Dalton García nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935
y muere el 10 de mayo de 1975. Fue un poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y periodista salvadoreño. A mucha honra, ¿verdad? Fue este poeta hijo de un estadounidense y una enfermera salvadoreña. Algunos de sus estudios fue en el Colegio Externado de San José, un colegio de jesuitas. Viaja en 1954 a Santiago de Chile, donde estudió Derecho, pero regresa a El Salvador para terminar sus estudios en la Universidad del Salvador, UES. Hablar de algo muy importante sobre este poeta. En la época de la revolución o convulsión o agitación política, le tocó vivir a Roque. Recordemos que en aquel momento, allá por la década de 1950 al 56, donde él formó parte del círculo literario universitario, ahí lo pueden ver ustedes, El Salvador estaba bajo una agitación militar tremenda. El Salvador estaba bajo la influencia del gobierno militares, como es el caso de Óscar Osorio, que pues prácticamente era un tirano, que no había una libertad de expresión, había abusos, atropellos a los derechos humanos, y estos poetas en estos círculos literarios universitarios se reunían para hablar sobre aquellas injusticias. Entonces, por eso muchos de ellos fueron perseguidos al final y algunos fueron hasta el exilio, terminaron en otros países. Entonces, Roque Dalton es parte de un grupo de escritores llamado La Generación Comprometida. La Generación Comprometida fue prácticamente un grupo de escritores que se preocupó muchísimo, pero muchísimo, por el bienestar de la sociedad en aquel momento, y a través de su poesía ellos querían tratar desarrollar cultura, acercarse más al pueblo, proyectarse en la vida intelectual, política y social como un ideal, una función de reivindicar lo social como el arte y la poesía. Entonces bajo esta situación, por ejemplo, Manlio Argueta, Roberto Sea, Tirso Canales, Roberto Armijo, Álvaro Menéndez Leal, inclusive otros, formaron esta generación comprometida que fue muy muy buena y creó un famoso tipo poesía de denuncia. Y es por eso que Roque Dalton, mayor parte, todo su poesía es de denuncia. Entonces, comúnmente el tipo de poesía de Roque no está pegada a una métrica como los otros poemas que hemos visto, ¿verdad? De los diferentes poetas a lo largo de las clases anteriores. Entonces, no, Roque pertenece a lo que se le puede denominar como verso libre, que es una de las conceptos que usted buscó en la clase anterior. Ahora, hablar sobre sus obras son bastantes, ¿verdad? Tenemos El Salvador, que es una serie de monografías que fue publicada en La Habana, Cuba, en 1963. César Vallejo, también en 1963. Los Testimonios, que son poesías, también en La Habana, Cuba, como les dije, porque muchos de estos tuvieron que irse al exilio porque prácticamente los andaban buscando, porque ellos agitaban, porque eran unos socialistas y que estaban en contra del gobierno y de las injusticias que el pueblo estaba viviendo. Taberna y otros lugares, que es poesía. Miguel Mármol, una literatura testimonial de la matanza en 1932. Pobrecito poeta que era yo, que es la única novela que tiene, aunque fue póstuma. Fue una publicación póstuma, que quiere decir que fue publicada cuando ya estaba muerta. Poemas clandestinos en 1975. Las historias prohibidas del Pulgarcito en 1974 en México. La ventana en el rostro, que es una serie de poemas publicada en México en 1962. El turno del ofendido, también poesía, y entre otras. No quiere decir que solamente esto también tiene varios ensayos. Entonces, como pueden ver, su producción es bastante grande.
Y en cuanto al poemario La ventana en el rostro, vamos a ver un par de datos. Este poemario es un canto testimonial en el que resaltan también como valores comunicativos un nuevo sentido de nación, las imágenes vanguardistas que integran elementos metafóricos, metonímicos y antitéticos con particular intensidad del tema de la lucha de clases. Es que Roque, prácticamente la lucha, el poder de clases se ve en todo. Tiene un verso libre. ¿Qué quiere decir esto? Que sus poemas no están regidos bajo una medida exacta. ¿Se recuerdan de hablar de octosílabos, de versos de arte mayor y arte menor? No, aquí no. Por eso es que en su producción literaria aparecen versos que son muy largos y de gran sonoridad, y así como poemas que inclusive no tienen puntuación y que algunos pueden pensarse que tienen incoherencia, pero no. Entonces así es esta particularidad y peculiaridad de este tipo de poemas de este poeta salvadoreño, ¿verdad? Vamos a ver dos poemas. Tiene muchísimos, pero muchísimos, como les digo. Si usted está interesado puede ir y rastrear más, escribe en Google o puede buscar en alguna biblioteca si alguna vez tiene la oportunidad, leer poesía de Roque Dalton. Entonces, vamos a leerlos. El primero, titulado El Salvador será. El Salvador será un lindo y sin exagerar, serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, lo curen, le curen la goma histórica y lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar. El problema es que hoy El Salvador tiene como 1000 pullas y 100.000 desniveles, 15.000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, chuqueadas, llagas fracturadas, tembladeras, tufos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asientos, besos, pólvora. ¿De qué está hablando Roque Dalton aquí? Está hablando de su contexto, ¿verdad? Está deseando un lindo país que en ese momento no lo tiene, ¿verdad? Y que tiene muchísimas, pero muchísimas historia de guerra, que en ese momento no había estallado la guerra civil, pero después sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que anhelaba. Y también, claro, formó parte de algunos grupos armados en su momento, ¿verdad? Luego tenemos el otro titulado Tercer poema de amor. Y dice así: a quienes digan que nuestro amor es extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único. Está hablando de un amor entre dos compañeros de combate, de guerra, porque en ese momento había conflicto, había esa pugna, esa guerra entre personas liberales, en este caso era Roque, y no estaban de acuerdo con lo que el gobierno estaba haciendo. Entonces eso es poesía de denuncia. Esto es una muestra de lo que Roque Dalton escribía, un pequeño grano de lo que él ha hecho. Entonces con esto terminaríamos. Espero que les haya gustado y que hayan puesto atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiar la teoría antes vista. No copien los poemas, porque se les va a hacer muy extenso, ¿verdad? Pero si usted tiene la capacidad de imprimirlos y pegarlos, hágalo, ¿verdad? Pero si no los copien, no hay problema. Enviarlos al correo, ya saben. La hora límite como 4. Esto sí, 4 de la tarde. Es de ser bien puntuales, jóvenes. Yo entiendo que a veces algunos trabajen o algunos no, ¿verdad? Pero es de ser conscientes. Y ¿saben qué? Porque este trimestre prácticamente ya está por terminar. Creo que solamente es solo octubre y lo terminamos, y hemos visto muchas clases, y recuerden que yo les asigno una nota por las clases que han enviado. Y si están pendientes con algunas, háganlo. O escríbame: profe, no hice la actividad pasada. Escríbame y la vuelve a hacer. Y pues la próxima semana habrá evaluación, como siempre. Cuando vemos unos poetas, luego los analizamos con otros poemas, ¿verdad? Entonces,
esa sería la situación. La próxima semana evaluación y pues así quedamos. Esto sería todo por hoy. Bendiciones y pasen un excelente día. Hasta la próxima.